Buenas noches, todo oyente del estudio bíblico Romanos. Hoy también estamos aquí por la gracia de nuestro Señor. Esperamos que Dios pueda ayudar para llegada exacta, ¿verdad? Al tiempo, ¿verdad? Para que podamos estar juntos en compartir la bendición de Dios. Sí, hoy también como continuación con el libro Romanos capítulo 11, verso 25, vamos a compartir con el tema de la plenitud de los gentiles. Sí, vamos a orar. Entonces, sí, oremos. Señor, muchas gracias por su gran misericordia y amor que tiene para con cada uno de nosotros. Señor, estamos aquí reunidos cada martes para que podamos aprender con el libro Romanos. Ayúdanos, Señor, con su revelación para que podamos llegar a ver ampliamente qué es lo que Dios nos dice según su plan y voluntad divina. Realmente, Señor, necesitamos conocer más y más y para aplicar nuestra vida conforme a la palabra revelada de nuestro Dios, Señor. Bendiga, Señor, a todos nuestros oyentes del estudio bíblico Romanos. Primero, que tengan la seguridad del renacimiento y luego estén bien conectados con la iglesia renacida para crecer para la altura de la fe de Cristo. Señor, ya sabemos que estamos muy cerca ya con la venida, segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Prepárenos más y más para que podamos servir mejor al Señor y predicar el Evangelio más ampliamente y profundamente. Gracias, Señor. Aquí estamos esperando su misericordia. Enséñanos, Señor, con el libro Romanos. Muchas gracias, Señor, por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces vamos a buscar hoy el libro Romanos capítulo 11, verso 25. El libro Romanos capítulo 11, versículo 25. Si yo leo, si ya lo tiene. Sí, Romanos capítulo 11, verso 25. Si yo leo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Sí, hasta aquí. Y sí, esa parte donde hoy leímos y vamos a aprender, ¿verdad? Sí, realmente una parte muy importante, ¿verdad? Un verso, pero sí, ahí trae mucho también mensaje y mucha profundidad de la revelación de Dios. Apóstol Pablo estaba hablando, ¿verdad?, sobre el evangelio verdadero desde Romanos capítulo 1, ¿verdad? Hasta ahora ya llegando 11. Y en este caso no hay, ¿verdad?, nunca diferencia entre los judíos y gentiles. Ante la presencia de Dios, todo únicamente por la fe pueden llegar a ser salvos. Únicamente por el evangelio, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cada uno, sea judío o gentiles, pueden obtener la vida eterna, puede tomar la entrada, ¿verdad?, al reino eterno, ¿no?, del Señor, ¿verdad? Debe haber cumplido la salvación por nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz hace 2000 años. Y realmente, según el punto de vista de Dios, todos seres humanos, el mundo entero, ¿verdad?, está ya liberado del pecado, más bien con todos los, ¿verdad?, deudas están ya liberados y cancelado está toda la deuda de todos seres humanos, desde Adán hasta última persona que va a nacer en el mundo. Porque la sangre de Cristo era suficiente en salvar al mundo entero de todos sus pecados, ¿verdad? Doblemente están cancelados quien murió, no solo como Cristo, ¿verdad? Así que Cristo tiene como impresión ser hombre hijo de hombre. Se ve, ¿verdad?, con carne, hueso y piel, pero el mismo Espíritu Dios, el mismo Dios, ¿verdad? Entonces el que fue encarnado, como siendo mismo Dios encarnado, murió.
¿verdad? En este punto, para perdonar a los hombres y mujeres que son pecadores, Dios vino encarnado, Dios murió en su cuerpo para salvar al mundo entero una vez para siempre por una manera perfecta y eterna. Pues realmente la muerte de Cristo, suficiente, suficiente, ¿verdad? Para salvar al mundo entero y perdonar de todos los pecados, que son todas las deudas desde Adán, desde el principio hasta el final, hasta última persona que van a nacer en el mundo. Por eso expresa, ¿verdad? Doble, dice, doblemente, Dios nos salvó, ¿verdad? Y así que cancelación fue doble, doblemente. Por eso no hay nada que hacer uno para su salvación, ¿verdad? Como dice el libro de Isaías, capítulo 40, ¿verdad? Verso 1 y 2 dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha pagado. Así que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Así que por todos nuestros pecados, ¿verdad? Completamente están pagados, pero de la mano de Dios, ¿verdad? Ya recibido y final doble, ¿verdad? Doble. Entonces, nadie puede hacer así y no hay nadie que no sea perdonado. Realmente a nivel del punto de vista de Dios, ¿verdad? Perdón ya está cumplido por la sangre de Cristo para todos seres humanos, pero problema en el mundo, ¿verdad? Hay complicación. Seres humanos, sí, con corazón humilde, con corazón vacío, uno puede recibir, ¿verdad? Sencillamente esa gracia del Señor por la fe. Sí, sencillamente por la fe uno puede recibir diciendo amén. Sí, Señor, yo lo creo. Con corazón arrepentido, ya no creyendo otra mentira, ¿verdad? Si uno solo cree en el Evangelio, por la fe pueden llegar a ser salvos, porque a nivel del pago está súper, ¿verdad? Súper sobrado, más bien, doble se han pagado. Entonces, cualquier ser humano cabe, por la fe ya pueden llegar a ser salvos. En este punto, ¿verdad? Para los judíos, tanto para los judíos como para los gentiles, se aplica el mismo requisito y misma bendición y gracia, ¿verdad? Pero siendo pueblo de Israel, final ellos, y conociendo absolutamente cómo Cristo vino y murió en la cruz, hasta cada palabra que Cristo compartía y todos milagros que Cristo hacía, ellos realmente se han enterado total. Por eso Cristo no es como cualquier ser humano común o corriente. Eres el mismo Dios encarnado, haciendo toda la cosa sobrenatural y contra la ley de naturaleza, él hace, ¿verdad? Como el creador. Lo único que puede hacer el creador lo hacía Cristo, mostrando que eres el mismo creador, eres el mismo Dios, eres el, ¿verdad? Que el que vino ya, el Dios quien amó al mundo entero, ¿verdad? Para salvar. Solamente, ¿verdad? Uno ya viendo y conociendo y llegando a creer, creer significa, ¿verdad? Aceptar tal como está hecha por Cristo. Pero final ello no cree, así que no recibe. A propósito rechaza esa bendición tan grande, este evangelio tan grande que trae, ¿verdad? La vida eterna, la salvación eterna y realmente transforma, ¿verdad? Posición de uno en heredero de Dios y heredero juntamente, coheredero juntamente con Cristo. Y se pone altísimamente la posición de uno por creer en el Evangelio, por la fe en el Evangelio, uno puede llegar a ser hijos de Dios, herederos de Dios, totalmente bendecido, ¿verdad? Llegando al reino eterno, sin ninguna interrupción, sin ninguna falta. Así tal, Cristo hizo todo, entonces uno puede disfrutar esa bendición tan grande, pero, ¿verdad? Entre los judíos, ¿verdad? Muchos que se rebelan y con corazón endurecido, con su altivez, a propósito rechazan. Esto sería, ¿verdad? Pecar voluntariamente, como está escrito en Hebreo capítulo 10, verso 26. Caso de los judíos, ¿verdad? A nivel de conocimiento nunca faltaría. Ellos tienen la Santa Biblia, parte de Antiguo Testamento, ¿verdad?
Y también antes de que viniera Cristo en el mundo, ellos tenían conocimiento y también estaban practicando según la ley de expiación cada año y cada mes, cada semana. Entonces, constantemente ellos estaban practicando este sacrificio según la ley de expiación. Entonces, ellos pueden lograr entender cómo Cristo iba a salvar al mundo. Y también estaba en verdad, siempre profeta, hablando muy detalle de él, la venida de Cristo. Por eso, a nivel de conocimiento, a nivel de práctica, todo es tan suficiente. Pero cuando vino nuestro Señor Jesucristo y final murió él en la cruz, realmente, ¿verdad? Sí, judíos a propósito rechazan pecando voluntariamente por lo creer en el Evangelio verdadero de Cristo. Por eso la Biblia, Hebreo capítulo 10, verso 26, están hablando sobre este tema que es el pecar voluntariamente y su resultado, ¿verdad? En este punto realmente, y tienen que cuidar muy bien este punto. Tienen que discernir bien cómo diablo engaña a uno por altivez, por su desobediencia. Cada detalle uno tiene que captar muy bien, ¿verdad? Para que uno no pierda su alma, que es vale más que el universo, más que cualquier oro y plata, realmente. ¿Sí? Vamos a buscar el Hebreo capítulo 10, verso 16, no 26. El libro de Hebreos capítulo 10, versículo 26, dice así, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Así realmente está hablando algo tan terrible, ¿verdad? Este libro de Hebreos está más eh, exclusivamente, ¿verdad? Está dirigido a los judíos, a los hebreos. Ellos que son ya conocedores de la palabra de Dios, ellos tienen rito, según la ley también, rito anual, mensual, semanal. Constantemente ellos llevaban, ¿verdad? Una vida, ¿verdad? Pasada según la Biblia. Y entonces el Antiguo Testamento indica, ¿verdad?, cómo uno actuar cuando llega a pecar y cómo resolver su pecado. Y cada detalle están hablando, ¿verdad?, según la ley de expiación en el libro Levítico. Y también indica muy bien cuál o qué es el pecado. El libro Éxodo también claramente están hablando, ¿verdad? Entonces uno que queda culpable según la ley de Moisés y también pueden ser expiado, perdonado, según la ley de expiación que aparece en el libro Levítico. Así que los judíos son conocedores de la palabra de Dios. Ellos son diferentes a los gentiles, porque ellos desde que nacen están ya en la cobertura de ambiente de la palabra de Dios. Ellos tienen su maestro, profetas y también la presencia de Dios y también, ¿verdad? Según su y sangre también, ¿verdad? Se formó ya el linaje de fe desde Abraham hasta, ¿verdad? Cada uno que nace en el mundo, ellos siempre tienen una buena formación de la creencia según la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ahora apóstol Pablo seriamente está escribiendo aquí en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 26, diciendo así, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces aquí están hablando, ¿verdad? Si pecaremos voluntariamente, ¿en qué sentido sería? Pecar y pecar voluntariamente, ¿cuál es la diferencia? Y realmente cualquier pecado que uno lleva, voluntario realmente, ¿verdad? ¿Quién no sabe al pecar? Al pecar ya uno mismo se da cuenta de que está pecando, porque su conciencia siempre está, ¿verdad?, hablando a uno.
Cuando uno llega a pecar, si ya sabe uno mismo por la conciencia, aunque no se ha enseñado por nadie nada, por su conciencia, la ley natural que Dios ha dado en el espíritu del ser humano, siempre cada uno capta, ¿verdad? Cada vez que uno llega a pecar. Por eso ya cada pecado que lleva, aparentemente, ¿verdad? Suena como pecado voluntario, ¿no? Pero en este caso, ¿verdad? Que está hablando apóstol Pablo, Hebreo capítulo 10, verso 26, un sentido más profundo todavía, ¿verdad? Por eso aquí dice, ¿por qué si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad? Están poniendo una condición. Después de haber, dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es, como lo que está contando apóstol Pablo? Antes de recibir el conocimiento de la verdad y después de la recibir el conocimiento de la verdad, ¿verdad? Y aquí están marcando una cosa. Por ejemplo, todos los judíos realmente día con día estaban practicando la ley de expiación de fe haber pecado, pero ellos saben cómo llegar a ser libre de todos los pecados, ¿verdad? Al final, Cristo como el protagonista de la ley de expiación. Cristo es el Señor del día de reposo. Cristo es el protagonista o el Señor del día de el año de reposo. Cristo es el protagonista del año jubileo. El año jubileo viene cada 50 años, ¿verdad? Después de haber pasado 7 veces el año de reposo y sumando un año más. Y al llegar 50 años, ahí viene el año de reposo totalmente, ¿verdad? Como cada esclavo. No solo ellos quedan ya descansando, sino y se recupera todo lo que habían perdido, ¿verdad? Por eso cada esclavo, siervo, vuelven a su tierra por causa de la deuda, algún judío, ¿verdad? Algunos llegan a ser esclavizados y también tienen que pagar por su labor trabajando como siervos. Ellos vuelven a su tierra antigua, la cual había recibido de su padre por herencia. Así que se recuperan todo una vez totalmente, así, ¿verdad? Por eso cuando termina ya el día gran sacrificio o gran expiación con el sacrificio de Dios, por Dios, ¿verdad? Entonces ahí se viene trompeta, ¿verdad? Si se viene, suena de trompeta el día 10 de julio avisando a todo el mundo entero, ¿verdad? Que llegó el año jubileo. Entonces cada siervo esclavo vuelven a su tierra y todos deudores se quedan limpios, libres de toda su deuda. Ellos ya sí están totalmente aprovechando la libertad que toca a ellos. Sencillamente por llegada del día, exactamente el día 10 de julio, ¿verdad? Cada 50 años, ¿verdad? Entonces por un año se mantiene ese año jubileo. Esto es también sombra de Jesucristo. Final Cristo vino hace 2000 años, conforme a toda la palabra, tal como está escrita en el Antiguo Testamento. Desde la concepción de Cristo, ¿verdad? En el vientre de Virgen María y hasta su nacimiento y donde vivir, se crió. Y también después cuando se presenta con 30 años siendo bautizado por el Juan Bautista, por 3 años y medio Cristo andaba un lado otro lado, siempre cumpliendo toda la profecía. Y final, teniendo 33 años, en el monte en Monte Calvario, Cristo fue crucificado, bañado en su sangre y final canceló, ¿verdad? La paga del pecado del mundo entero, una vez para siempre. Final Cristo declaró ante todos los vivos sobre la cruz, consumado es, según su promesa que ya se habían escrito en el libro Antiguo Testamento, ¿verdad? Cristo cumplió la salvación perfectamente y murió. Y al tercer día Cristo se resucitó por 40 días y noche. Cristo estaba mostrando su resurrección, reconfirmando la fe que tiene cada justo santo por la fe de esta época. Y Cristo final subió al cielo y envió a su Espíritu Santo el día 20 de Pentecostés y ya está, ¿verdad? Caminando el Espíritu Santo juntamente con su creyente
que son ya miembros de la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, porque la cabeza de la iglesia es Cristo, el cuerpo del Cristo es la iglesia. Así, ¿verdad? Hasta hoy se continúa evangelizando para todo el mundo entero, ¿verdad? Por eso entonces, y a nivel de la libertad, ya se cumplió por la verdad hecha por obra de nuestro Señor Jesucristo. Como dice San Juan capítulo 8, verso 32, conoceréis la verdad os hará libre, dice. Entonces Cristo, ¿no?, ya como el protagonista de cumplir el evangelio de la verdad para la salvación de todos seres humanos, toda la criatura hecha por Dios. ¿Quién no conoce esto entre los judíos? Judíos. Totalmente ellos conocen. Primer conocedores del cumplimiento de la salvación eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Como dice Romano 1, verso 16, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en él. Judío primeramente. ¿A quién da primera oportunidad? A los judíos. Judío primeramente. Y también griego, dice, ¿verdad? Por eso, primera oportunidad de conocer la verdad y la salvación siempre se da a los judíos primero. Por eso, judío, ¿verdad?, no puede ignorar de la verdad esa por Cristo Jesús, porque Cristo no murió en un rincón del mundo, sino sobre el monte Calvario, ante todos los judíos en su tierra, Cristo murió, ¿verdad? Por eso, el conocimiento de la verdad ya ellos lo tienen. Pero aquí están hablando una cosa terrible. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, si pecaremos voluntariamente. En este punto, apóstol Pablo está incluyendo su ser, porque él es uno de judíos, ¿verdad? Entonces, a nivel de judíos, como conocedor del cumplimiento de la verdad por nuestro Señor Jesucristo. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, si pecaremos voluntariamente. Entonces, cuando llega el conocimiento de la verdad, ¿cómo uno tiene que accionar? O cómo tiene que actuar más bien, ¿verdad? Con el conocimiento de la verdad. Realmente debería creer, debería tomarlo como suyo. ¿Sí? Pues en la Biblia siempre hablan y tomar o comer. Hablando sobre animal inmundo, Dios dice que no comeréis, dice. Cuando hablan animal limpio, dice, lo comeréis, dice, ¿verdad? A nivel de peces también y aves también. Lo limpio si lo pueden comer, lo inmundo no lo comeréis, así dice. Por eso comer. ¿Qué significa eso? Es creer, tomar hoy en día para nuestro corazón, nuestro espíritu, creer, ¿verdad? Creer. Como dice Romanos capítulo 10, verso 10, con corazón se cree para justicia, más y confesando con boca, dice, ¿verdad? Para la salvación. Entonces, con corazón se cree para justicia, para llegar a la justicia de Dios, que se ocupa con corazón creer y luego confiesa con su boca, ¿verdad? Entonces uno puede mantener la salvación de vida. Esa salvación no es perdón del pecado, sino salvación de la corrupción del mundo, de la corriente del mundo, ¿verdad? De la inmundicia del mundo. Se protege, se salva de ese mal estado del mundo, como siendo ya cristiano, confesando con su boca sobre su fe que ya tiene, por la cual alcanzó a ser justificado. Entonces uno puede ser bien protegido de toda corrupción y malísima corriente, inmundicia del mundo. Por eso, ¿cómo uno llegaría a ser justo? Con corazón se cree, para justicia. Por eso en la Biblia están hablando de creer. Por la fe, ¿verdad? Somos justificados. Romanos capítulo 4, verso 5 dice, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Sí? Pero ¿cómo no llega a ser justo? ¿Cómo no pueden llegar a ser justificados? ¿Cómo no puede llegar santificado, perfeccionado por la fe únicamente, ¿verdad? Al que no obra,
porque ningún ser humano puede guardar la ley. Pues al que no obra, al que no puede cumplir la ley, sino y al que cree en aquel que justifica limpio su fe, le es contada por justicia, dice, ¿verdad? Por eso, la fe es importante, la fe es el comer y el beber también, ¿verdad? Por eso, debe haberle recibido el conocimiento de la verdad, como la mesa bien servida. Sírvase, dice. El chef, ¿verdad? El chef, famosísimo, y con buen trabajo, sí, se preparó una cena tan hermosa, linda, con buena comida rica, ¿verdad? Entonces el chef invita a uno, sírvase, o sea, todo está servido. Uno solo aprovechar toda la comida bien hecha por el chef, ¿verdad? De primer calidad. Entonces uno puede comer, sencillamente pueden comer. Así que el conocimiento de la verdad está bien servido por la sangre de Cristo, por la obra de Cristo, por toda la perfección de la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces uno debería creer, debería tomar, debería comer, aceptarlo, ¿verdad? Como lo suyo. Para esto Cristo fue sacrificado. Ahí están hablando, ¿verdad? Pecar voluntariamente. ¿Qué sería pecar voluntariamente? Aunque ya conoce toda la verdad, porque ya tiene el conocimiento de la verdad, pero a propósito lo rechaza, no cree. Por eso en este caso, el pecar voluntariamente sería no creer en la verdad, hecha por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso antes que escribe esa parte, ¿verdad? El apóstol Pablo, si se había mencionado, ¿verdad? Según toda la promesa, según la ley de Moisés y también toda la profecía, Cristo vino y murió en la cruz. Final, ¿verdad? Y Hebreo capítulo 9, verso 12, no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Quién murió? No macho cabrío ni becerro, sino el Cristo, el Hijo de Dios, el Dios encarnado. Por su propia sangre, dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Qué se encuentra en el lugar santísimo? Se encuentra el propiciatorio celestial, donde está realmente sentado Jehová Dios, ¿verdad? Entonces ahí se salpica, donde ante la presencia de Dios, el Hijo Jesús, llevando su propia sangre, salpicó sobre el tabernáculo, en el tabernáculo celestial más bien, y en el lugar santísimo, en cuyo centro se encuentra el propiciatorio, que es el tapa hecho de oro fino, ¿verdad? Sobre el arca de alianza. Ahí se encuentra la presencia de Jehová, presencia de Dios. Entonces, Cristo salpicó su propia sangre sobre el propiciatorio para mostrar el sacrificio hecho ya cumplido por la obediencia, obra perfecta de Cristo para borrar de todos los pecados del mundo entero. El Padre lo vio, por lo cual escribe así, Hebreo capítulo 9, verso 12, no por sangre de macho cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por lo cual viene ya como resultado, Hebreo capítulo 10, verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Una vez Cristo murió, pero para siempre. Ya somos santificados mediante de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. No mediante nada obra nuestra, ni petición, oración, confesión, ni bautismo, nada ofrenda nuestra. Solo única ofrenda fue el cuerpo de Jesucristo que murió en la cruz, cargado todo nuestro pecado y derramó su sangre para cancelación del pecado del mundo entero, ¿verdad? Por eso viene ese resultado en esa voluntad, en la voluntad divina del Padre Dios. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Hecha una vez murió Cristo, pero para siempre. Su valor eterno. Ya Cristo es única ofrenda para salvación de todos nosotros.
¿verdad? Y no solo santificó, sino nos hizo perfecto, dice en verso 14 de Hebreo, capítulo 10. Dios hizo perfecto a los santificados, ¿verdad? Dios hizo perfecto a los santificados mediante la ofrenda de que del cuerpo de Cristo, ¿no? Por eso, nuestro Señor Jesucristo murió, por supuesto, por todo nuestro pecado, para cancelación de nuestro pecado, doblemente. Pero en el mismo tiempo, Cristo nos entregó su obra perfecta, su santidad perfecta, su justicia, su perfección, hecha por su propia obra, nos regaló, nos heredó. Cuando murió Cristo en la cruz, ¿verdad? Y realmente su perfección, su justicia, su perfección fueron regaladas a nosotros que comemos, tomamos. Así que creemos, ¿verdad? En Cristo viene esa perfección hecha por Él como la nuestra, como herencia. El Padre muere, por ejemplo, su herencia cae a su Hijo. Cuando era yo estudiante universitario, un amigo, ¿verdad? Tenía a sus padres que falleció. En un día él se hizo, ¿verdad? Hipermillonario. Toda esa herencia que tenía su padre se cayó a él. Entonces él no hizo nada, pero se hizo hipermillonario. No hicimos nada, pero somos perfectos, santo, justo, por obra perfecta hecha por Cristo, por la santidad, justicia hecha por nuestro Señor Jesucristo. Al morir él fue cancelado nuestro pecado una vez para siempre. Y no solo esto, sino nos hizo perfecto Dios por el sacrificio de Cristo. Por eso Dios nos ve por la fe. Perfectos somos, santos somos, justos somos. Final, verso 17 de Hebreo capítulo 10 dice, añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde haya remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces Dios promete de que nunca más, dice, me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay otra ofrenda por el pecado. Si alguien que crea, ¿verdad?, que hay otra ofrenda por el pecado, aún no cree en Cristo como suficiente ofrenda por su salvación, por su perdón eterno. Así, esa incredulidad significa no creer, ¿verdad? Esa incredulidad es razón de ser desgajada de del olivo verdadero, como el martes, ¿verdad? 2 martes pasados compartimos este detalle, ¿verdad? Por la fe, ¿verdad? Uno fue injertado en el olivo. Por incredulidad fue desgajado, ¿verdad? Del olivo verdadero, olivo natural, dice, ¿verdad? Por eso en este caso los judíos, habiendo obtenido, más bien, todo el conocimiento de la verdad, porque con su ojo vieron, con su mano palparon, con su propio oído oyeron toda la verdad perfectamente. Así que teniendo el conocimiento de la verdad como primer pueblo entre todo el mundo entero, pero ellos rechazan. Ahí están hablando de incredulidad y desobediencia. Y final, ¿cómo termina? Se dura constantemente, se acostumbra a esa incredulidad dentro de la sociedad judía. Y también, ¿verdad?, de generación a generación. Lo que se ocurrió esa incredulidad por gran altivez y desobediencia hasta hoy se continúa entre los judíos, ¿verdad? Pues aún ellos están matando corderos, aún ellos están matando machos cabríos, según ellos el día de expiación, aún están matando animales, asangrándolos, están sacrificando a Jehová, según ellos Yahvé dice, ¿verdad? A su Dios está ofrendando animales, matándolos con su sangre. ¿Qué es lo que está pasando? Ellos no toman a Cristo como la ofrenda, suficiente ofrenda para nuestra salvación. Como que no creen en Cristo, están haciendo otra acción, otra obra para su salvación. Por causa de la incredulidad viene esa obra innecesaria absolutamente, ¿verdad? Porque Cristo hizo una vez para siempre como el protagonista de toda esa ofrenda y sacrificio según la ley de expiación. Pero como que no cree, ellos pecan voluntariamente. No cuesta nada. Ahí no se pide nada obra, nada ofrenda, nada, ¿verdad?, como esfuerzo de uno. Solo creen. Ya está servido comer solamente, saciadamente.
gustosamente. O sea, uno puede comer. Esa comida bien servida por el chef de primer calidad, entonces uno puede comer gratuitamente porque son invitados para esto. Pero uno dice, no, gracias. ¿Cómo suena para chef? Para chef queda mal. O sea, está con su esfuerzo, con su amor, con su afán. Para todos sus invitados, él preparó una comida súper bien. Pero uno dice, no, gracias, no quiero comer. Entonces el chef está súper mal, ¿sí o no? Caso de San Mateo capítulo 22, están hablando sobre la fiesta preparada por el rey. Él invita a todo el mundo, a todo su pueblo y al mundo entero. Entonces uno puede llegar, pero uno dice con su excusa, ¿verdad? Yo por labranza, yo por negocio, yo tengo tal otra cosa, entonces yo no puedo. No, gracias, dice. Al final se predica, ¿verdad? Para toda la tierra entera, después de haber castigado con este pueblo rebelde, a ver el pueblo del rey, pueblo escogido que son judíos, como según la Biblia, ¿verdad? Entonces, y debe haber castigado en asesino, más bien. ¿Por qué? Ellos no solo rechazan, sino maltratan al siervo enviado del rey y, hiriendo hasta matarlo, ¿verdad? Por eso se viene ya de parte del rey castigo contra este pueblo queda bien destruido. El rey sigue enviando su siervo para estar rincón del mundo, para que todos vengan en las bodas del hijo del rey. Pero todo bien vestido. En boda tiene que estar, la boda está preparada por el rey. Pero un muchacho, un hombre, ¿verdad? Se encuentra sin boda, sin vestirse de boda. El rey pregunta a él, ¿verdad? Y amigos, ¿cómo tú estás aquí sin estar vestido en boda? Él quedó enmudecido, porque él sabía que sí, ya está preparada toda. Debería vestirse solamente gratuitamente. No se pide nada, él no paga nada. Solo está todo servida, toda la comida igualmente, vestidura, boda también. Solo cambiarse su túnica. Con esto es suficiente, pero no quiso, porque él se aferró en su propia túnica, considerándola mayor que la boda hecha por él, el rey. En este caso, ¿verdad? Esa túnica o esa boda se están hablando de la justicia, así justicia humana y la justicia de Dios. ¿Cómo se compararía? Pero este hombre, ¿verdad? No cambió su túnica en las bodas del rey. ¿Qué significa? Él consideró su justicia mejor que la del rey, así la de Dios. Por eso no se cambió su vestidura. ¿Qué dice en este caso? San Mateo capítulo 5, verso 20 dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de fariseo y escribas, no entraré en el reino de los cielos, dice. Con la obra, con la justicia de obra de uno no puede entrar en el reino de Dios, porque nadie puede presentar la justicia perfecta ante Dios. Toda la justicia humana, esa por obra de cada uno, son trapo de inmundicia, dice. Isaías capítulo 64, verso 6. Sí, somos nosotros, dice, como suciedad, y nuestra justicia como trapo de inmundicia. No sirve. Por eso este hombre que estaba sentado en el medio de convidados de las bodas del hijo del rey, pero queda final desechado. ¿En dónde? En las tinieblas, y donde se encuentra el lloro y crujir de diente eternamente. ¿A dónde va? Al fuego eterno. En este caso también este hombre cometió pecado, ¿verdad? Voluntariamente, porque él ya tenía todo, pero a propósito rechaza, con su propia voluntad rechaza. Lo que no cuesta absolutamente nada, solo recibir, pero no quiso y rechaza. En este caso, ¿verdad? Se nombra pecar voluntariamente, como dice Hebreo capítulo 10, verso 26. Sí, pecaremos voluntariamente, debe haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, ¿verdad? ¿Qué espera? Uno que comete pecado, pecar voluntariamente, no creyendo en el Evangelio, no recibiendo lo que fue hecho por la sangre de Cristo ya, y hasta del testimonio del Espíritu Santo, no quiere recibir, no quiere creer y rechaza.
a propósito. Viene su resultado que es tan terrible, ¿verdad? Por eso acá dice Hebreo capítulo 10, verso 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haberle recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, enemigos. Dios trata así los que rechazan el evangelio de Cristo, los toma enemigos, tanto a los judíos como a los gentiles también, igual, ¿verdad? No cambia nada. Por eso todos son enemigos, se van a donde, al fuego eterno. Los enemigos no entran en la casa, ¿ah? Tienen que entrar en el fuego eterno para ser castigado para siempre. Ese resultado demasiadamente duro, demasiadamente terrible. Hay que cuidar muy bien este punto. Otra vez, verso 27. Sino una horrenda expectación de juicio y devorar de fuego que ha de devorar a los adversarios, el que viola la ley de Moisés. Por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo del Dios? ¿Por qué pisotea? Cristo vino para servir a uno, para salvar a uno. Él hizo todo sacrificio, ¿verdad? Hasta perder su gota de sangre, hasta última gota, perdiéndola, amó y fue sacrificado y salvó. Pero dice que no, no, gracias, no, no, no. Entonces, ese rechazo suena a pisotear el Hijo de Dios. Por eso acá dice versículo 29, ¿verdad? ¿Cuán mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado? Por la sangre de Cristo ya santificó al mundo entero. Uno por fe puede tomarla, ¿verdad? Esa santidad hecha por Cristo como la suya, con ella ya puede entrar al cielo, pero uno rechaza. Por eso acá dice, ¿verdad? Y tuviere por inmunda, dice, inmunda. Así que la sangre de Cristo inmunda, no me hizo nada. Eso significa no creer en la sangre de Cristo como prueba total de la salvación de uno y confirmación de total de nuestra justificación y santificación ante la presencia de Dios. No soy pecador. ¿Eso qué significa? Cristo murió vanamente. Él derramó su sangre, ¿verdad? Inútilmente, vanamente. No vale nada su sangre, porque su sangre es inmunda. Eso suena. Pues uno que tomare así, ¿verdad? Uno que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Y se le afrenta al Espíritu de gracia. En el lugar de recibir el testimonio del Espíritu Santo de la gracia, uno afrenta. Espíritu Santo, ¿qué dice? Como Hebreo capítulo 10, verso 15 hasta 18, ¿verdad? Más exclusivamente ahí, hablando, perdón, del pecado, 17 y 18, ¿qué dice? Añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Quién dice esto? El Espíritu de la gracia dice. El Espíritu Santo de la gracia dice. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde haya remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, dice. Siendo Cristo única ofrenda por todo nuestro pecado y para siempre. Pero uno no toma, ¿verdad? No cree, no recibe esa bendición tan grande y testificada por el Espíritu Santo de gracia. Entonces ellos menosprecia el testimonio del Espíritu Santo de gracia por su incredulidad y rechaza. Al final ellos terminan mal con Dios. San Marcos capítulo 3, verso 29 hasta 31 están hablando, ¿verdad? ¿Qué es pecado final? Cae como pecado o reo eterno, que es merece al fuego eterno. Cristo dice, ¿verdad? Todo lo que dice, blasfeman, dice. Y hasta hijo del hombre, dice.
todas las blasfemias que cometen, ¿verdad? Todo el mundo, hasta al Hijo del Hombre, será perdonado. Pero el que blasfemia contra el Espíritu Santo, nunca jamás será perdonado, dice, sino quedará como reo eterno, que merece al fuego eterno. Dice lo mismo acá, Hebreo capítulo 1, verso 29. El que afrenta, ¿verdad? El que hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Ese es lo que dice blasfemia contra el Espíritu Santo, como dice San Marcos capítulo 3, verso 29 al 31. Todas las blasfemias contra eh, toda blasfemia, ¿verdad? Como cometer pecado contra Dios y hasta blasfemiar contra el Hijo de Dios, Jesucristo, ¿verdad? Serán perdonados. Porque Cristo vino no para condenar a nadie, sino para salvar al mundo. Pero el que blasfemiar, ¿verdad? Blasfemiar contra el Espíritu Santo quedará como reo eterno, que merece ya al fuego eterno. Por eso en este caso, grave, muy grave suena. Por eso acá verso 29 están hablando, no creen en el Evangelio. Así que teniendo el Evangelio como conocimiento, pero no lo cree, eso suena igual al que, ¿verdad? Pisotea y al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Y hiciere también, ¿verdad? Afrenta al Espíritu de gracia. Pues Dios toma algo más serio que todo. ¿Sí? Por eso, y siendo judío, quedó endurecido en este sentido. Una vez rechaza y otra vez y otra vez constantemente, y se repite, entonces se quedan acostumbrado de verdad rechazar a Cristo. Endurecimiento. En parte fue endurecido, dice. Vamos a volver entonces ahora a Romanos capítulo 11, ¿verdad? Verso 25. Se dice así, el libro Romanos capítulo 25, no, capítulo 11, verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pues aquí están hablando de endurecimiento de judío en parte, porque el remanente de la casa de Israel se oirá el evangelio por los enviados a Jerusalén, ¿verdad? Por eso ahora ustedes pueden ver el movimiento de judíos, ya están volviendo constantemente a su tierra, constantemente. Y se aumenta más y más cantidad de judíos que vuelven a su tierra por causa de guerra entre Rusia y Ucrania. Muchos judíos que estaban dentro del territorio de Ucrania también están volviendo hacia tierra de los judíos a Israel. Por una u otra manera siempre ellos llegan a su tierra, ¿verdad? Porque Dios prometió de que al final de todo, en el tiempo de la tribulación, para el mundo entero, por 7 años, Dios tomando primer 3 años y medio, va a dar la oportunidad a los judíos que ellos oigan el evangelio y con corazón arrepentido ellos van a recibir la salvación. No todos los judíos, aunque sea la casa de Israel como arena del mar, así dice Isaías capítulo 10, ¿verdad? Pero el remanente de la casa de Israel volverá al Dios fuerte, dice. Por eso el remanente, el que queda, ¿verdad? El grupo que queda hasta último momento. Ellos oirán el evangelio final, volverá a ser salvo, ¿verdad? Así volverá a Dios siendo salvo. Por eso aquí, y en parte, ¿verdad? Endurecido. Pero ese endurecimiento de los judíos, ¿verdad? Y se arrancó más rápidamente predicar a los gentiles. Según la palabra del Señor Jesucristo antes de subir al cielo, como último testamento, Hechos capítulo 1, verso 8 dice, cuando haya venido el Espíritu Santo, tendréis el poder y me seréis testigo en toda Judea, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra, dice, ¿verdad?
Entonces, en tierra de los judíos, primero se permite que se predique el evangelio. En Jerusalén primero y toda parte de Judea. Y luego ya tierra más cercana, Samaria, ¿verdad? Y después para toda la tierra del mundo. Pero ¿cómo que rechazan los judíos el evangelio? ¿Sí? Por eso antes que oigan todo, o antes que se predican toda la tierra de Jerusalén o de Judea, brinca también el evangelio para, ¿verdad? Tierra de los gentiles. Por eso y más rápidamente los gentiles oyen el evangelio. Por ejemplo, al contrario, ¿verdad? Los judíos, todos los judíos que están en su tierra hubieran sido salvos, como ya con anticipación había dicho apóstol Pablo este punto, mucho más beneficioso para todo el mundo, porque todos los judíos hubieran sido salvos, con esa cantidad de judíos salvos renacidos, con el Espíritu Santo sellado, hubieran predicado para todo lado, todo el mundo. Mucho más beneficioso también hubiera sido, ¿verdad? Pero lamentablemente ellos rechazan con el endurecimiento del corazón por su incredulidad, quedan descajados del olivo natural y entonces los gentiles que somos nosotros y rama de olivo silvestre, pero descajado del olivo silvestre, final injertado por la fe en el olivo natural, olivo verdadero donde se desgajados los pámpanos verdaderos que son judíos, ¿verdad? Eso ya con anticipación estábamos compartiendo. Pues ese endurecimiento sigue continuado. Pero ahí Señor promete, casa de judío, casa de Israel, pero el remanente de la casa de Israel volverá. Esto es lo que dice el libro de Daniel capítulo 9, hablando 70 semanas. Semana quiere decir 7 años. 70 semanas, Señor, hablan del templo, ¿verdad? Pero primer 69 semanas ya ha pasado, cumplido hasta Mesías, Jesucristo, que murió en la cruz. Ahí se cumple 69 semanas, ¿verdad? Iniciando de la orden de recuperación, la restauración del muro de Jerusalén. Eso es lo que dice en el libro de Nehemías capítulo 2, verso 1. Están hablando sobre la orden del rey Asuero, ¿verdad? Entonces ahí se viene esa orden ya contando 69 semanas, así que como 483 años hasta la muerte del Mesías para cumplir la justicia perdurable y consumación del pecado y cumplimiento de la salvación eterna para todos seres humanos. Entonces una semana queda, eso quedó para último tiempo, para el remanente de la casa de Israel. Entonces, entre la muerte de Cristo, nuestro Señor Jesucristo como Mesías, quien vino ya para salvar al mundo entero y finalizó, ¿verdad? Se cumplió 69 semanas, de las cuales cuenta y el apóstol Daniel. Y queda una semana, queda última semana para casa de Israel, para remanente de casa de Israel, para dar la oportunidad de la salvación, enviando 2 testigos. Esa época habrá hecho el templo de Jerusalén como señal. Yo digo que iba a ser levantado esto, entonces será levantado. Pero el templo verdadero no será ese templo terrenal, sino templo celestial, que es la iglesia de Cristo. Por eso hoy en día, ¿verdad? Y antes que venga esa última semana que queda, según el libro de Daniel capítulo 9, hoy en día nosotros estamos pasando época de los gentiles. Entonces, ¿quién va a ser miembro de la iglesia de la cual, Señor, hablan, ¿verdad? Constantemente del Nuevo Testamento? Anteriormente Dios no había revelado, dice, ese asunto de la iglesia como secreto de Cristo, guardaba, pero por los apóstoles Dios empezó a revelar. Eso es lo que dice Efesios capítulo 3. Por eso la iglesia es el secreto de Cristo. Cristo es el secreto de Dios.
el misterio de Dios, ¿verdad? Entonces, hoy en día se cuenta como la época de la iglesia, época de los gentiles, ¿verdad? Para formación de la iglesia, cuyo miembro sería los gentiles. Pero aquí, Romanos capítulo 11, verso 25, están hablando sobre la plenitud de los gentiles. ¿Qué quiere decir plenitud? La plenitud de los gentiles. Aquí no está puesto número limitado. Sin fin, Dios abre su brazo para que todos los gentiles vuelvan, mientras está judío endurecido su corazón y rechaza. Y se brinca constantemente la oportunidad de esta bendición tan grande para la salvación eterna, para todos seres humanos. Todo cuanto quieran pueden volver al seno de Cristo, siendo renacidos salvos, son aceptables. Todos pueden volver por la fe, siendo salvos. Ellos son herederos de Dios, hijo de Dios. Dios no puso su número exacto. Eso significa Dios está abierto para todo. Pero hay fin. Hay fin de esa espera de Dios y paciencia para los gentiles. Hasta ahora, ¿verdad? ¿Cuánto año Dios está esperando con llena de paciencia y amor para todos los seres humanos y a los gentiles? También a los judíos igual, ¿verdad? Estamos ya pasando 2000 años. Debe haber muerto nuestro Señor Jesucristo en el año 34. Ahora estamos 2022. Quiere decir ya casi por 2000 años Dios está esperando al mundo entero que vuelva. También exclusivamente a los gentiles. ¿Por qué? Ya está endurecido el corazón de judío, rechaza constantemente. Ha acostumbrado está ello a rechazar a Cristo. Entonces la oportunidad de la salvación para los gentiles está más abierta todavía, ¿verdad? Pero el problema hoy en día, los gentiles también está endureciéndose su corazón. A propósito, rechaza el evangelio de Cristo, la salvación hecha por nuestro Señor Jesucristo. Los gentiles ahora rechazan. Aunque son creyentes evangélicos, pero ellos no creen en la verdad, según su gusto, según su doctrina, según su parecer, no rechazando sus pensamientos o sus caminos, sino según su pensamiento engañoso y camino equivocado, creen en Jesús. Por eso se inventa mucho Jesús, otro tipo de Jesús, que no son Jesús verdadero. Cristo vino hace 2000 años a salvar al mundo entero. San Mateo, capítulo 1, verso 21 dice, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo ya vino hace 2000 años a salvar al mundo entero. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Ya Cristo vino para salvar al mundo entero. El único propósito de la venida de Cristo es salvación al mundo entero, limpiar a todos de sus pecados, salvándolo, llevarlo al reino eterno. Pero ¿cuáles son sus inventos hoy en día? Mucho Jesús falso, Jesús de prosperidad, Jesús de milagro, Jesús de sanación, Jesús de también hechicería, según muchos que hacen hechiza hoy en día en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Jesús de suerte, Jesús de bendición. Inventan mucho Jesús contra la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso ahí se ve ya grandemente endurecimiento de los gentiles también. Por eso está ya terminando formación de la iglesia completa. Cuando se ponga última pieza de la iglesia de Cristo, ya la iglesia está completa. Ya está preparada la novia completamente según la plenitud de los gentiles, según amor y paciencia de Dios. Ya está completada esa la novia, ya llegando última pieza de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Siendo salva justa, Cristo vuelve y lleva a su novia para arriba, arrebatándola. Esto es el rapto de la iglesia. Pronto se va a ocurrir. 2 hombres estarán en el campo, uno será tomado, otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en una molina. La una será tomada, la otra será dejada, dice.
Hoy en día, ¿verdad? Está mixto de justos pecadores en el mundo. Cuando uno llega a trabajar, un justo entonces trabaja en una empresa donde se encuentran muchos pecadores, está mezclado, ¿verdad? Y una mujer trabaja también cocinando, otra mujer no renacida también trabaja igual cocinando, ¿verdad? Por eso, cuando Dios ve de arriba para abajo, se encuentra toda la cosa, está bien mezclado. Justos y pecadores están trabajando juntos en misma acción, misma empresa, cobrando el mismo salario, trabajan. Pero de repente Cristo viene como imán, ¿verdad? Absorbe todo hierro. Imán tiene efecto de atraer, ¿verdad? Todo hierro, aunque hierro está bien mezclado, ¿verdad? En el medio de barro y polvo, en el medio de, ¿verdad? Cualquier otro metales. Pero otros metales nunca se pegan con imán, solamente hierro. Se pegan, grande y pequeño se pegan junto con imán. Así Cristo viene como imán que jala, ¿verdad? Todo hierro. Así Cristo va a jalar a todos sus justos santos, salvo renacido, y lleva a su iglesia arrebatándola. Porque ya se llenó la multitud de los gentiles, según la medida que Dios prepuso él. Pero esta plenitud de los gentiles está ya muy cerca, porque hasta ya confines de la tierra oye el evangelio. ¿Qué país no conoce de nuestro Señor Jesucristo? ¿A qué país no está alcanzado el evangelio? ¿Quién no conoce Jesucristo? Así que todo el mundo, hasta última, mínima, pequeña isla del océano Pacífico, y ya conoce a Jesucristo. Hasta, ¿verdad? Cumbre más alta, Himalaya, ¿verdad? O Everest. Ahí se encuentra si algún nativo que vive también conoce a Jesús. Hasta fondo de selva amazónica, ¿verdad? Ya escucha el evangelio de Cristo. Ya conoce quién es Cristo. Así que cualquier cantidad de personas quien viven en el rincón del mundo ya está escuchando el evangelio de Cristo. Esto ya quiere decir la plenitud de gentiles está acabando, llenándose total. Y se forma la iglesia completa, ya Cristo está por venir. Ya cuando venga ya Cristo, tiene que entender, siendo gentiles, ya se acabó. La oportunidad de la salvación para los gentiles se acabó total. Una forma completa. Ya no hay manera que sean salvos los gentiles, porque se acabó el tiempo oportuno para los gentiles, porque llegó la plenitud de los gentiles, ningún gentiles llegarán a ser salvos. Solo Dios promete, como dice Apocalipsis capítulo 11, Isaías capítulo 10, caso de remanente de la casa de Israel, ¿verdad? Volverá al Dios fuerte. Así Dios da dos candeleros, dos testigos a Jerusalén para predicar a los judíos, ¿verdad? Por primer 3 años y medio. Muy poco tiempo, pero muchos se van a convertir. Por eso la Biblia está poniendo número exacto, 144,000 judíos van a llegar a ser salvos. Como dice Apocalipsis capítulo 7, ¿verdad? Y ya todo Israel, así estará con Dios, será salvo de esta tribulación de este mundo, estará con Cristo ya para siempre, así es. Muchos que son gentiles tienen que tomar esa ocasión, la multitud de los gentiles, como una advertencia seria de Dios. Hoy en día Dios da oportunidad, pero última oportunidad a los gentiles para que vuelvan a Cristo antes que sea tan tarde, perdiendo el tiempo oportuno de la salvación. Cuando ya lo pierde, pierde para siempre. Nunca más vuelve más el tiempo oportuno de su salvación. Y también, ¿verdad? Una vez pierde alma, ya nunca más, nunca jamás se recupera el alma perdida. ¿En dónde van a sufrir? En el fuego eterno. Una vez se mete en el fuego eterno, eterno, realmente eterno, tiene que durar ahí, sufrir y sufrir, sufrir. El lloro y crujir de diente, Abraham dice, ¿verdad? ¿Por qué lloro? Por la depresión total, sin esperanza, toda la eternidad, absoluto sufrimiento, tiene que pasar, crujiendo diente. ¿Por qué crujen de diente? Por dolor insoportable, en el medio del fuego y azufre. Terrible.
Por eso antes que sea tan tarde, antes que acabe en verdad esa oportunidad de la salvación. Cada uno tiene que estar bien despierto. Siendo salvo, tiene que estar activo, activo, activo para predicar a su familia, conocido, amigo y amado, y conocido y desconocido. Y uno que no son salvos tiene que buscar ya. Tiene que buscar la iglesia renacida en la cual se predica el evangelio verdadero, porque no hay mucho tiempo. Se está por llegar la plenitud de los gentiles, completar la iglesia de Cristo. Ya Cristo viene. Por todas las señales indicativas y bíblicas, se nota que estamos con muy poco tiempo. En este punto tenemos que aprovechar el tiempo máximamente, ¿verdad? Aprovechoso, ¿sí? Para predicar. ¿Sí? Hoy hasta aquí. Vamos a compartir. Oremos. Muchas gracias, Señor, por todo. Hoy profundizamos un poco sobre la plenitud de gentiles. La plenitud de gentiles, aunque el Señor lo puso número limitado, porque Dios espera el mundo entero, hasta último gentiles puede llegar a ser pieza de la iglesia santa de Cristo y puede entrar al reino de Dios, porque Dios ama al mundo entero sin excepción de nadie. Pero problemas del mundo, muchos del mundo descuidan esa oportunidad. Pero al final se cierra esta puerta de la salvación por la incredulidad y endurecimiento del corazón de los gentiles. Primero los judíos fueron endurecidos del corazón y el evangelio brinca para los gentiles. Se predica hasta hoy, casi por 2000 años, hasta confines de la tierra. Hoy en día, ¿quién no conoce a Cristo? Pero muchos, por su endurecimiento del corazón, está fuera de la gracia del Señor, está fuera de la iglesia, siendo aún adversario por su incredulidad, por el rechazo a Cristo, Señor. Que tenga misericordia, muchos que andan alrededor de nosotros, así bien engañados por el diablo, para que ellos sean arrepentidos pronto, dejando creer esa mentira, para volver a Cristo con el Evangelio, por la fe, para que uno lleguen a ser salvo, porque Dios aún espera, porque no han llenado la multitud de gentiles todavía. Dios está aún abierto para recibir más y más almas, siendo renacida con el Evangelio por la fe, con corazón bien arrepentido, uno podrán llegar a ser heredero de Dios, Hijo Santo de Dios, Señor. Ayúdenos a nosotros que somos justos, para que estemos bien despiertos en compartir este Evangelio sin cesar. Congregados, bien fortalecidos y preparados, bien alimentados y también llevando oración diaria para poder vencer contra Satanás, rescatar a muchas almas constantemente. Gracias, Señor, por todo. Y dejamos todo en las manos suyas. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, muchas gracias. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Muchos saludos a su familia, a la parte de ustedes. Nos vemos hoy en noche. Este viernes vamos a llevar el estudio bíblico Apocalipsis. Continuemos también, ¿sí? Mañana, el miércoles, con la enseñanza de la iglesia Seúl, vamos a aprovechar toda la palabra que viene de lo alto del Padre, ¿sí? Sí, nos vemos. Hasta luego. Buenas noches.